Recibo un cordial saludo, profesor Eluard del grupo 7. Nosotros vamos a presentar nuestra T3, nuestro trabajo de investigación sobre la empresa Gloria del curso de investigación de operaciones 2. Los integrantes de este grupo somos Tocas Valdés Miguel Ángel, Aliaga Cacho Jefferson Enrique y Diana Mamani quien les habla. La empresa Gloria es una empresa que fue creada el 13 de febrero de 1941, teniendo su primera planta en Arequipa. Esta empresa es una empresa agroindustrial ya que maneja una materia prima que vendría a ser la leche y la transforma en un nuevo producto como son los yogures, los quesos y las mantequillas. Como misión tiene desarrollar los mercados de alimentos con productos ricos, nutritivos y accesibles a las personas. Como visión, ser la mejor empresa de alimentos a nivel de Latinoamérica, reconocida por su aporte a lo que es la nutrición. El ciclo productivo de la empresa empieza con la recolección de la materia prima, que vendría a ser la leche. Luego es trasladada a la fábrica donde es lavada, cernida, o se podría decir de esta forma, o clasificada, para poder ver en qué punto se puede usar, si se usa el suero para lo que es el queso, o si no se usa también la concentración para hacer yogures o hacer leche fresca evaporada. Como indicadores financieros, tiene lo que es el ratio de liquidez. Este se encarga de dar una solvencia a la empresa, de permitir dar ese dato a los que van a querer hacer algún préstamo a corto plazo. Otro indicador vendría a ser el ratio de solvencia. Este se encarga de dar la capacidad que tiene la empresa para poder pagar sus deudas. El ratio de rentabilidad se encarga de darle información a aquellos inversores que quieren invertir en la empresa para darle una capacidad o una solvencia de confiabilidad sobre la empresa. Mi nombre es Jefferson Aliaga. Para este primer problema, tenemos la empresa Gloria SAC logró tener grandes ventas el 2020, con un total de 3.618.779 en su línea de productos. Entre esos productos tenemos la leche evaporada, con 2.129.385, leche fresca, 279.867, yogur, 573.715, derivados lácteos, 307.534 y otros 328.279. Se sabe que en un año hay un 30% de probabilidad de que un cliente que compró derivados lácteos compre leche evaporada, 25% leche fresca, 10% yogur y otros 5%. Los clientes que compran leche fresca, hay un 40% que compren leche evaporada, yogur un 15%, derivados lácteos 18% y otros 7%. También se sabe que los que compran leche evaporada tienen una probabilidad de 35% que compren leche fresca, yogur 25%, derivados lácteos y otros 10%. Los compradores de yogur tienen una probabilidad de que compren leche fresca un 45%, leche evaporada 25%, derivados 7% y otros 3%. Por último, tenemos que los clientes que compran otros tienen la probabilidad de comprar 30% leche evaporada, 35% leche fresca, derivados y yogur 10%. Y la problemática en este caso, ¿cuántos clientes habrá de cada producto en un año? Ahora, con los datos del problema, tenemos justamente este cuadro. El total de ventas en este caso, por cada uno, ya sea de leche evaporada, leche fresca, yogur, derivados y otros. Siguiente, hemos colocado también un cuadro de doble entrada justamente con toda la información respecto a los porcentajes y de acuerdo a la información que se nos está brindando en esta problemática. Aquí justamente tenemos ya la solución con el método de la cadena de Markov, de acuerdo a la distribución que nosotros habíamos planteado en el problema que nos habían indicado, ya sea para la leche fresca, para la leche evaporada, el yogur, derivados y otros. Justamente aquí tenemos toda la línea para que podamos guiarnos en el proceso que nosotros acabamos de resolver, junto con el método de la cadena de Markov. Y en este caso, como solución final, tenemos que la probabilidad de distribución de clientes de todos los productos después de un año sería el siguiente. El producto de leche evaporada sería en este caso de 730.840.4, de leche fresca será 1.072.120.23, de yogur 804.405.12, en derivados tenemos un total de 874.827.25 y otros 874.135.55. Y justamente aquí también tenemos la matriz. Aquí en este planteamiento se observa que de un grupo de personas que buscan trabajo se presentan a la empresa Gloria en un lazo de tiempo del primer trimestre del año 2024.
La primera presentación es en la planta de Lima, donde se realiza una contratación de tan solo 1.910 trabajadores, de los cuales se le distribuyen 864 trabajadores para Arequipa, 436 para Cajamarca y 338 para Trujillo. En la segunda presentación realizada en Arequipa, tan solo se contratan a 1.900 trabajadores y se hace una distribución de 476 para Lima, 485 para la misma planta y 368 para Cajamarca. En el mes de marzo se realiza la presentación en Cajamarca, dando una distribución de 621 para Lima, 368 para Arequipa y 452 para Trujillo, de un total de 1.903 trabajadores contratados. Finalmente, en abril se realiza la presentación en Trujillo, en donde se contratan tan solamente a 2.035 trabajadores, distribuyéndolos 569 para Lima, 456 para Arequipa y 436 para Cajamarca. Lo que nos pregunta es determinar a cuánto asciende la probabilidad de distribución en Lima en el segundo trimestre, siendo la presentación en Cajamarca, y cuál es la probabilidad de distribución para Arequipa y Trujillo en el tercer trimestre, siendo la presentación en Cajamarca para el primero y en Trujillo para el segundo. La cadena de Markov es un proceso autocástico que en este caso tiene como variable para analizar la distribución del personal con respecto a los contratos que se realizan en las distintas plantas. Por otro lado, también están los estados, que aquí contamos con 4, que son de manera en descenso según el cuadro que presentamos aquí, que tenemos a Lima, Arequipa, Cajamarca y Trujillo. Y finalmente tenemos la última parte, que es el paso. En este caso, si bien tenemos datos que son mensuales en las distintas plantas, pero estas mismas se realizan convocatorias cada 4 meses y pues bueno, entonces sería de manera trimestral. Bueno, luego de ello se realiza la recopilación de datos del problema. Se sabe que para enero se contrata un total de 1.910 personas, para febrero un total de 1.907 y marzo 1.903. Y por último, para abril 2.035 contratados. Por otro lado están las distribuciones que se realizan después de ser contratados, tal como lo visualizamos en el cuadro. Y como se puede visualizar, también contamos con recuadros amarillos. Estos pues son datos que no teníamos inicialmente. Y lo que se hizo fue realizar la sumatoria de manera horizontal, dependiendo la planta en la que se ha realizado la entrevista, como por ejemplo, cuando la entrevista se realizó en Lima, la sumatoria de la distribución era de Arequipa, que tenía 684 contratados, 436 en Cajamarca y 338 trabajadores. Bueno, la sumatoria de este resultado pasaría a restar al total de contratados de enero, que son 1.910 personas, dándonos así un resultado de 452 contratados distribuidos para la planta de Lima. Y luego así realizamos lo mismo para las demás entrevistas. Hallando los recuadros amarillos, que son en la entrevista de Arequipa, fueron 578 distribuidos para la planta de Trujillo. En Cajamarca fueron 462 que permanecieron en la misma planta y en la entrevista de Trujillo fueron 574 contratados distribuidos para la planta de Trujillo. Bueno, aquí en esta parte tenemos lo que es el gráfico de la cadena Markov, que para hallar cada uno de estos resultados lo que se hizo fue dividir cada parte distribuida de las 4 plantas entre el total de número de contratados que se tenía. Y pues aquí podemos visualizar cada una de las probabilidades de cómo se distribuye el personal según la planta en la cual se realiza la entrevista. En esta parte pasamos a la matriz de transición. Cada dato del gráfico lo pasamos a una tabla en la cual podamos visualizar de mejor manera y ojo que cumpla con la probabilidad de distribución por planta. En cada una de las entrevistas sea igual a la unidad. Bueno, una vez realizado este proceso pasamos a lo que es la multiplicación de matrices, que en este caso multiplicamos lo que es la primera fila de la primera matriz por la primera columna de la segunda matriz, realizando así como una suma producto de dato por dato, obteniendo como resultado la matriz que tenemos aquí en el recuadro. En la parte de resultados, como primera respuesta tenemos el recuadro amarillo, que en un porcentaje sería un 27,11%. Y bueno, ¿esto qué quiere decir? Pues cuando se realiza una entrevista en Cajamarca, la probabilidad de distribución de los trabajadores que vayan para la planta de Lima es de un 27,11%. Por otro lado, realizamos la segunda multiplicación de matrices, que es la primera matriz junto con la segunda matriz que nos dio como resultado, para así poder tener los resultados del último trimestre del año. Como ya les había mencionado, se multiplica el dato de la fila por el dato de la columna y luego se realiza una suma de estos, o en este caso también se puede realizar la multiplicación de matrices con la función que es mmul dentro del Excel, el cual es un procedimiento más rápido y como visualizamos también en la PPT que dice que la multiplicación de matrices es una herramienta fundamental para este tipo de procedimientos de Markov.
Y bueno, pues por último contamos con dos resultados que responden a las últimas preguntas según el último trimestre del año. Que cuando una entrevista se realiza en Cajamarca, la probabilidad de distribución de trabajadores para Arequipa es de un 26,17%. A comparación de que cuando la entrevista se realiza en Trujillo, la probabilidad de distribución para que estos trabajadores permanezcan en la misma planta de Trujillo es de un 24,93%. Como tercer ejercicio tenemos lo que son las horas extras. Para ello hemos planteado el siguiente problema. La empresa Gloria, que está ubicada en Huachipa, tiene una planta en este lugar, la cual funciona para poder producir nuevos productos. Esta opera las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Para ello se ha dividido en 3 turnos. Uno de ellos es el turno mañana, que es de 7 de la mañana a 3 de la tarde, el turno tarde, que es de 3 a 11 de la noche, y el turno noche, que es de 11 de la noche a 7 de la mañana. 8 horas respectivamente. Durante el último trimestre del año 2023 se vio el incremento de pedidos de productos y para mantener la eficiencia y la calidad que ya tiene Gloria, se decidió usar las cadenas de Markov para poder predecir y gestionar las necesidades de horas extras en ciertos lugares de trabajo donde se ve que hay mayor necesidad. Para ello tengamos en cuenta que si un trabajador tiene mayor necesidad de trabajar horas extras es porque el trabajador del turno anterior ha dejado un trabajo que atrasado, ¿no? Para ello hemos visto la necesidad de plantear el siguiente formato. El operario del turno tarde tiene una probabilidad del 60% de permanecer en su turno, el 30% de pasar al turno mañana y el 10% de pasar al turno noche, claro, haciendo horas extras. El operario del turno mañana tiene la probabilidad del 35% de pasar al turno noche, el 25% de pasar al turno tarde y el resto se queda en su turno. Un operario del turno noche tiene la probabilidad del 45% se pase al turno mañana, el 25% de pasar al turno tarde y el resto que se quede en su turno. Actualmente se cuenta con 1.890 personas trabajando en esta planta, la cual está dividida en 60% está en el turno mañana, el 25% está en el turno tarde y el 15% está en turno noche. En los siguientes cuadros se puede mostrar la clasificación que se hizo de los datos. Entre ellos tenemos primero lo que es el turno mañana, turno tarde y turno noche, cuál es la distribución de las 1.890 personas que trabajan ahorita en Gloria. Y luego en el siguiente cuadro está la distribución de que puede haber horas extras o cambio de turno, también hay distribuido. Lo que está en verde son aquellos porcentajes que no tenemos de dato que tenemos que sacarlos nosotros mediante la suma de todos los porcentajes que tiene que salir un 100%. Con los datos que teníamos anterior podemos realizar nuestra cadena de Markov separando las 3 bases, que es turno mañana, tarde y noche, donde podemos observar con los colores, por ejemplo, el color amarillo o anaranjado es del turno noche y cómo va la distribución, que se regresa un 30%, que si pasa al turno tarde van a pasar un 25% y si pasa al turno mañana es un 45%. El turno mañana se queda un 40% en su turno, un 25% va a pasar al turno noche y otro 25% pasa al turno tarde. El turno tarde se queda un 60% en su turno, 30% pasa al turno mañana y un 10% pasa al turno noche. Siguiendo con la resolución, se procedió a multiplicar las dos matrices, la matriz de la función objetivo y la matriz que teníamos a raíz de nuestra cadena de Markov. Hemos multiplicado lo que es 0.4 o 40 por 0.60, hemos sumado la multiplicación de 0.30 por 0.25, se suma 0.45 por 0.15, que nos da un total de 0.3825. Y así hemos hecho las demás multiplicaciones. Los datos de la anterior tabla fueron redondeados, los cuales nos dan una interpretación más exacta acerca de la continuidad de nuestros trabajadores al tener que hacer horas extras. Primero, el turno mañana tiene 38% de trabajar horas extras, el turno tarde un 34% de trabajar horas extras y un 28% el turno noche de trabajar horas extras. Eso sería la distribución de probabilidades haciendo nuestra cadena de Markov para la ayuda de este problema. Aquí en el planteamiento del problema tenemos que según los datos estadísticos se puede observar las distintas participaciones que presentan las empresas que se dedican a producir productos lácteos dentro del país. Como se puede observar en la siguiente tabla, Gloria encabeza un alto porcentaje según la recopilación de datos de su participación en el mercado. Se sabe que la cantidad de leche evaporada que pasa a ser pasteurizada es de 8.367,16 y la cantidad que pasa a ser leche condensada es de 388,85, de un total de 37.914,28.
Por otro lado, la cantidad de leche pasteurizada que permanezca siendo pasteurizada es de 26.514,93 y que pase a ser leche condensada es de 366,89, de un total de 36.340,57. Y por último, la cantidad de leche condensada que pasa a ser pasteurizada es de 9.257,22. Y de que ésta sea evaporada es de 28.377,54, de un total de 37.984,32. Lo que se busca es saber cuál es la probabilidad de que la leche condensada cambie a leche evaporada a finales de trimestre. Bueno, aquí tenemos un problema con respecto a lo que es la producción de la cadena de Markov. Y como variable para analizar tenemos lo que es la producción de productos lácteos. Como estaba, presentamos tres, que son la leche evaporada, la pasteurizada y la condensada. Y lo que es con el llamado paso, que es un tiempo de 4 meses. Pasando al primer cuadro, lo que tenemos son datos de la producción que se realizó en el mercado de los tres productos mencionados, que son la leche evaporada, la leche pasteurizada y la leche condensada. Y pues por otro lado tenemos los porcentajes también de participación de diversas empresas de este rubro, que son Gloria, Live, Nestlé, Andina y entre otras. En este caso lo que vamos a utilizar son los porcentajes de Gloria, que son el 70%, 69,3% y 72%. Este porcentaje lo vamos a multiplicar por cada uno de los valores que tenemos en la primera tabla, para así tener datos específicos solo de la producción de Gloria, tal cual como lo visualizamos en la tercera tabla. Aquí lo que presentamos es el gráfico de la cadena de Markov, que para hallarlo hemos dividido la multiplicación de la producción del mercado por el porcentaje de participación de Gloria entre la sumatoria total de estos mismos datos. Y así podemos visualizar que gráficos como, por ejemplo, la probabilidad de que la leche evaporada cambie y se produzca leche condensada es de un 0,01 aproximadamente. O también que la leche pasteurizada cambie y se produzca leche evaporada es un total 0,73 aproximadamente. Y así podemos hacerlo con cada dato. En este punto se ordenó el gráfico en una tabla, dato por dato, y se procedió a realizar la multiplicación de matrices, que es fila por columna. Como ya les había mencionado último, lo que es la utilización del mmul en Excel. Una vez obtenido el primer resultado, procedemos a realizar una segunda multiplicación para así hallar lo que son los datos del último cuatrimestre del año y pues aplicamos el mismo procedimiento de multiplicación para hallar este resultado. Y como resultado tenemos que la probabilidad de que la leche condensada cambie y se produzca leche evaporada tiene un porcentaje de 75,97%. Muchas gracias.